A la buena tarde de Dios, buenos días, buenas noches a todos. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Pues ¿Qué aquí, pasa, mira, Ricardo? aquí tomándome un café tacilla, Un café tacilla. para Me que se vea que encanta, somos café tacilla. viejos. Que quien sepa de qué estamos hablando, que nos lo pongan en los comentarios con el café tacilla. No vamos a dar más. Ya tiene canas. Ya tiene, sí, muchas, somos muchos ya. ¿Qué pasa? Que Otro programa nada. más. Llevamos tres programas. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Oye, y que qué bien, ¿no? Que hicimos el primer programa, así, que la gente le ha gustado y mucha gente que nos Sí, ha comentado y tal. Eso sí, nos han dicho que es un poco largo. Pues anda, que no podíamos nosotros estar aquí horas y horas. Pero bueno, vale, lo vamos a horas y hacer horas. más corto. Esto, vamos a intentándolo. Después, un segundo programa dedicado a las enfermedades raras, por el Mm, Día de Mundial de las Enfermedades Raras, una ventana al PHP que tuvimos sí. hace una ¿Te acuerdas semana, lo que es unos el días. PHP? Sí, Pseudo pseudoparatiroidismo. hipoparatiroidismo. Perdóneme usted, eso, 10 exactamente. puntos para Ya mí, se me nos da ha quedado. una medallita. Una medalla, sí. Y nada, este tercer programa, pues ahora vendrá un invitado que llamará a la puerta dentro de un rato, Efectivamente. efectivamente. Que vamos a hablar Y hoy de celíacos de antaño. eso. Celíacos, porque claro, tú y yo somos jóvenes, lozanos, y además que nos diagnosticaron a los tantos. Y Mm, claro, estábamos el otro día hablando, preparando el programa, que no preparamos nada, sino que nos intercambiamos audios de WhatsApp y dijimos, es que nacer celíaco es totalmente distinto. Y ya nacer celíaco hace no sé cuántos años de la marinera. ¿Tú conoces muchos sí. celíacos de antiguos? Sí, conozco algunos de antaño, y sí, lo que te digo, que el follón y la problemática que no entendemos es que antiguamente los productos que habían eran horrorosos y si habían productos, no es como ahora que tenemos que si los cofres de chocolate o los normales, que si la madera de chocolate, el carro, es que un montón de cosas que ahora mismo, bueno, y panadería y pastelería en todos lados, Bueno, pero antiguamente nada, o sea, nada, a mí y en todos los sitios. me han contado que en vez de tener la aplicación del móvil para ver si algo es sin gluten y tal, o Ujú. ni libro antiguamente, tenían una hoja, un folio. Iban con un folio que estaba la maicena y cuatro cosas más. O sea, No, debía ser sí, 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 aquello, tú muy imagínate. mal. Pero tiene su parte positiva y su parte negativa. Quiere decir que su parte negativa es sus antecedentes de comida tal cual hace tantos años los productos. Pero Mm. su parte positiva es que nunca han probado un donut de chocolate con gluten. Y nunca han probado una hamburguesa con su gluten, ni una pizza con su gluten, Y una ni pantera una rosa. pasta, ni una pantera rosa con su gluten. En fin, nosotros hemos probado eso durante 30 años, que por cierto, también he probado durante 30 años, yo era muy fan del Colacao, voy a lanzarlo, pero una ventana a la reivindicación. No, hay que ser, es que, Por pero, favor, Colacao. Colacao, me encanta el Colacao, ¿vale? No pero me tú no pagan, sabes que pero nunca jamás, llevo 12 años sin probar el Colacao. que tú Por sabes que favor, nunca sin jamás, gluten. que no vas a poderte hacer el colacao sin gluten, porque el Pero no pueden colacao le hacer echan con. harina, por eso tiene Pero que lo hagan con. grumitos. Pero vamos, Antonia, no hay partes de. O sea, otra harina que lo hagan con. Pues Estamos en sí. el siglo XX, Oye, XXI, con colacao el con 5G. sorgo, colacao con ¿Qué? sorgo, Pues con lo que sea. No o está con el Colacao amaranto, Light y el un Colacao no sé qué. superalimento. Oye, espérate que llaman a la puerta. Haz el favor de abrir. Venga, Abre. espera, ¿pero me levanto o no? Hombre, si no, ¿cómo entra? ¿Que es un fantasma? Haz el Es favor de que se me abrir. descojoncian los No, pero no te pinganillos. levantas. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pues nada, aquí está Fernando. Buenas, Fernando. Desde Hola, buenas Madrid. tardes. Estás en tu Desde... restaurante, por lo que veo, ¿no? Estoy en el restaurante Majadahonda, sí, en As de Bastos de Majadahonda. De Madrid de momento lo tenemos cerrado, pero en breve lo vamos a abrir. Ahora os daré la primicia. Ah, muy Ah, bien, pues mira. qué bien, tenemos esta exclusiva y Buenas todo. noticias. Luego pones ahí un chat de Sí. noticias ahí de breaking news y cosas de esas. Que bueno, yo le voy a dar envidia a Elena porque yo sí que he estado en el restaurante As de Bastos y sé lo bien que se come y tú, Elena, pues te fastidias. Ya cuando vengas a Madrid lo Gracias por tu pruebes. apoyo. Pero tienes que ir Luego con hambre. contaremos, Ricardo, cómo nos conocimos, ¿no? Porque nos conocimos un día de cervezas. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo, seguro que no. Ah, no, no, no. Sí. Yo, ¿de cervezas? Yo, bueno, cuéntalo, Sí. ya que estamos, pero yo creo que no nos habíamos conocido antes en el restaurante. Yo creo que, bueno, fue en el restaurante que Ah, hice como una cosa de cervezas de diferentes bueno, sí, tipos sí. Pero de yo ya te cervezas conocí antes, y claro. Sí, es puede verdad que ser hicimos alguna vez que una. hayamos.
Con una Hicimos especie de cata de cervezas una que tú cata, manejabas hicimos una ahí. cata Sí, en el As de Bastos de Madrid, de la calle Elena. Castilla, sí. Sí, y entonces hicimos ahí una con, bueno, diferentes cervezas y luego con tapeo y tal. Pero yo ya te conocía porque yo había ido a las de Bastos a comer en Majadahonda. Porque te voy a Ah, puede ser. contar, sí, sí, pero lo que pasa es que entonces no sé si era hace los 30, supongo que sí, pero no me conocía nadie. Que yo había ido porque cuando me diagnosticaron, uno de los restaurantes que todo el mundo me hablaba era el As de Bastos. Me decía, tienes que ir a Las de Bastos, que está en Majadahonda, porque todo es sin gluten, tiene una cocina separada, se come súper bien. Y como me acaban de diagnosticar, estaba ahí con el run run de pues que tienes miedo, ¿no? Que no sabes defenderte muy bien en los restaurantes, la contaminación cruzada, el miedo y tal. Y digo, bueno, pues y fuimos a comer, y yo me acuerdo perfectamente que fui a las de Bastos y se come espectacular. Además te ponen unos pedazos platos, Elena, no es por nada, que se come estupendamente. Te sentirías como en Córdoba, como en casa, pero aquí. Sí, no lo dudo, vamos, yo he visto fotos porque no puedo hacer otra cosa nada más que ver fotos de su restaurante desde hace ya tiempo, y que yo lo sigo por redes sociales hace ya tiempo y sí es verdad. No te voy a discutir, además que me ha comentado Ricardo que creo que tenéis hasta dos cocinas separadas, ¿puede ser? ¿Allí también? Sí, sí, mira, en Majadahonda tenemos, es el pionero que empezó con el mundo sin gluten en el año 97, cuando yo empecé a trabajar con mi padre. Y mi padre tenía una cocina tradicional, pero como la cocina era muy grande, lo que hicimos fue dividir las dos cocinas, para apartar todo el tema de los contagios cruzados, de las contaminaciones y demás. Entonces, en un lado operábamos sin gluten y en el otro lado con gluten. ¿Vale? No en un lado sin gluten y en otro lado normal, porque eso suena fatal, parece que somos no normales, ¿no? En un lado con gluten y en otro lado sin gluten. Y en Madrid hay 100% sin gluten. Sí, es verdad, es que gente dice, ¿este es el pan normal o el de celíaco? Yo no, este es un pan con gluten y este es un pan sin gluten. ¿Eh? Y entonces en el de Madrid sí tenemos una sola cocina, ¿vale? Porque ahí no entra nada de gluten, no hay ningún problema en cuanto a contaminaciones o equivocaciones y demás. Y bueno, pues eso es Las de Bastos y aquí estamos muchos años, un placer trabajar para la gente celíaca de la que yo soy, de nacimiento, y donde a mí me costaba ir a un restaurante, lo que dice Ricardo, que por cierto, qué suerte tener siempre 30, tío. No sé, tendrás que ir, No, porque no, siempre no. tener... No le toques el tema que está No muy me toques el tema, que sensible, estoy muy está muy sensible, sensible. porque me quedan unos días para los 40. Pero Ah, es bueno, bueno, vale. celíaco A. O sea, siempre será A porque fue a los 30. Luego ya tendré con 48, con 50 años. Ya me Ah, voy a vale, quedar vale, así. digo, joder, No lo pensé en su digo, día, pero joder, está bien pensado. qué tío, qué suerte tiene que quedarse con 30. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir, Elena, que tenemos un restaurante fantástico, que se come muy bien, que tenemos mucha calidad y que conocemos muy bien el mundo celíaco, ¿vale? Al tenerlo en casa, cualquier explicación, cualquier término, cualquier producto, cualquier elaboración, pues la tenemos y no tenemos ningún problema, ninguna duda ¿Y en cosas. Improvisamos muchos platos. con qué edad te la diagnosticaron? ¿Con meses, con un añito, con dos? A mí, sí, a mí a los 6 meses yo me puse muy malo y mi madre me llevó al Hospital de la Paz. Yo había nacido en el Hospital de la Paz y entonces vivíamos en la de Salavilla y me llevaron al hospital porque era un niño moribundo que estaba muy malito, con una tripa muy hinchada, un abdomen muy hinchado. Y según entré, la doctora Isabel Polanco, una eminencia en el mundo celíaco, dijo, ese niño es celíaco. Y así me diagnosticaron la celiaquía. Me hicieron un par de biopsias intestinales, es decir, con un año, 8 meses, 12 meses. Ahí yo empecé ya mi régimen. Cuando me quitaron el pecho, ya me empezaron a dar los purés con las papillitas, la galleta, la fruta, lo que se hacía antiguamente, ¿no? Ujú. Y ahí me diagnosticaron la celiaquía. O sea, que fuiste un celíaco de libro Todo diagnosticado como tú dices, de libro a por libro. una eminencia, porque al final la doctora Polanco es, Sí, yo creo sí. que para todos es un referente, ¿no? Porque en cualquier conferencia que vamos está ella y es que es, bueno, es una enciclopedia de la celiaquía, ¿no? Sí, sí, se dedica plenamente a ella, la estudia, la conoce. Ya te digo, a mí sin hacerme ningún tipo de prueba, según me vieron entrar, lo que tú has dicho, un celíaco de libro. Es abdomen hinchado, es niño delgado, es niño cabezón, desnutrido, y me vieron y dijeron, ese niño es celíaco, directamente. Era una época en la que no se conocía lo que era una enfermedad celíaca. Sonaba un poco, incluso mi madre se puso a llorar, echándose las manos en la cabeza. Y bueno, pues al final los primeros tiempos pues eran duros y luego la época que cuento siempre yo, ¿no? La de la adolescencia. Esa es era la más complicada. Cuéntanos, uh, Ahora mismo, pues bueno, ya tenemos
Cuéntanos un poco, Dime, porque dime. te diagnosticaron hace 44 años, ¿no? Supongo que no existía ni asociación de celíacos. Nada, la Asociación de Celíacos se creó a los 2, 3 años con, ¿cómo se llama? Era una política de Alianza Popular. Isabel Tocino. Ujú. Isabel Tocino fue la fundadora de la Asociación de Celíacos de Madrid, una de las impulsoras porque su hija Ximena es celíaca, y entre mi par y 4 más crearon la... Yo soy el número 3 de la Asociación de Celíacos de Madrid. O sea, no estaba todavía, no había asociaciones y no había ni productos. ¿Vale? Yo empecé a comer galletas y magdalenas, pues no sé, a los 5 o 6 años. Íbamos a Galicia a comprarlas. Aquí en Madrid no había nada, había un señor que se llama Cholo y nos llevaban allí a un obrador y pues comprábamos magdalenas, galletas y todo para todo el año y pan de molde. Íbamos, yo me conozco la Torre de Hércules ya de memoria de las veces que he ido a Galicia a comprar cosas sin gluten de pequeño. Aquí no había nada. Eso era la celiaquía aquella de aquella época. Los colegios no lo conocían, yo tenía que llevar mi comida en una cesta. Mi madre me hacía todas las mañanas la comida en tuppers. Te ponían a comer aparte, en el comedor, tú solo. Yo decía, ¿qué cojones hago aquí comiendo solo y todos mis compañeros ahí? Sí, decía, no, hombre, no, es porque, jolín, tú no puedes comer ese tipo de cosas y tienes que estar ahí, no vaya a ser que comas pan y tal. Yo que no voy a comer pan, yo voy a comer mi pan y mi comida, ¿no? Entonces, bueno, pues era durete y sobre todo eso, lo que os digo, cuando ya empiezan a gustarte las niñas, cuando ya te empiezas a crecer, cuando empiezas a salir, pues no poder comer nada por ahí, de tapeo, de tus amigos, ellos van de cervezas, tú no sabes si tomarte martini con limón o tintos de verano. Y bueno, pues esa era la celiaquía de antaño. Claro, lo que pasa es Así que era. para informaros y tal, ¿cómo lo hacíais? Porque si no había asociaciones, no había internet, no sé, ¿cómo se informaban tus padres para saber? Pues lo que les dirigían desde La Paz, lo que le decía el equipo de la doctora Polanco, quitarle gluten. ¿Qué contiene gluten? Todo lo que sea harinas, excepto el maíz. O sea, yo lo de trigo, cebada, centeno y avena, y luego el maíz es lo único que puedo comer, es mi tabla de multiplicar de toda la vida, ¿no? Y leer etiquetas. Nosotros leíamos etiquetas, no existían libros de lo que podías comer, ni sellados en las patatas, ni nada, ¿no? Entonces, era leer etiquetas. Y yo buscaba donde ponía ya espesantes o cosas de esas, ya dudaba, ¿no? Entonces, era así y no salir mucho. Comías en casa prácticamente, lo que mi madre hacía y lo que ella guisaba. No podías ir a un restaurante y jugártela porque incluso hasta no hace mucho, estamos hablando de hace 15 años, todavía éramos un poco desconocidos, incluso mucha gente se ofendía al decir, oye, mi hijo es celíaco, ¿le puedes hacer unas patatas limpias en aceite? Oiga, mi aceite está limpio. No es cuestión de eso, oiga, es cuestión de que sepáis un poco de qué va el tema. Y no hace tanto, ¿eh? No hace tanto. Nosotros estábamos antes hablando de la discusión de que si era para más difícil un celíaco diagnosticado a los 30 como a Ricardo o a mí o un celíaco diagnosticado prácticamente al nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos 30 años comiendo de todo. Es decir, sabemos a qué sabe un donut de chocolate, a qué sabe una palmera de chocolate, lo que le encanta aquí aquí al amigo de fresa, Panteras las rosas. panteras rosas. Y todos sabemos a qué sabe eso, las pizzas, la hamburguesa, y de repente saber a qué sabe y te lo cortan de raíz y se acabó. Yo creo que también eso es Yo, duro, el aspecto es yo duro. creo que es más duro eso. Yo defiendo mucho más eso. Y de hecho aquí los clientes que me vienen, que les gusta oírme hablar y que les cuente cosas y demás, para mí es más difícil quitarte todo eso, como dices tú, Elena, que hayas comido, que tu costumbre sea desayunar tus churros por la mañana en un bar, que hayas ido de cañitas con los amigos. Yo eso no lo he comido nunca, jamás. O sea, tú me puedes decir ahora una cosa de niños, un donut, una pantera rosa, no lo he comido nunca. No me he comido nunca un churro, no me he tomado nunca una cerveza. Nunca, jamás. Excepto sin gluten, claro, que me las bebía en el aeropuerto cuando llego a las primeras calientes. Con 30 años por ahí me la bebí. Pero creo que eso es más duro y sobre todo adaptar un poco tu vida de repente al mundo sin gluten. ¿Sabes? Tienes ahí un cambio en el que tienes ciertas dudas de cómo cocinar, cómo hacerlo, qué comprar, qué no comprar. ¿Vale? Yo creo que cuando vienes de raíz, pues ya lo llevas encaminado en tu vida y creo que para mí es más duro la gente que diagnostican un poco más tarde, sí. Sí, sí. La verdad que sí, yo sigo comprando, ya tuvimos en otro programa, sigo comprando churros a mi hija, porque claro, mi hija no son celíacas, le hemos hecho las pruebas, pero no son celíacas. Y claro, yo sigo comprándole los churros, pero yo sé a qué saben los churros. Y ir allá a comprarlos, cómo lo hacen, tal, y traerlo y ver cómo se los comen, eso es un sufrimiento. Pero bueno, la verdad que cada etapa de la Seguro. vida tiene sí, cada uno tiene su historia. Yo llevo esa cruz en lo alto y ya está. Soy feliz. O sea que
Lo que, Pero bueno, y ya está. Y ahora somos felices. lo que digo yo que, Fernando, tú, por ejemplo, que no, pues eso, nunca has probado, no habías probado un churro, una pantera rosa, pizza, lo que sea, muchas cosas, y has ido viendo a lo largo de estos años, en los últimos años, el boom, el que haya ahora, por ejemplo, pues hay obradores, no solo en Madrid, sino en muchas ciudades de España hay obradores que puedes ir y comprarte un pan o una palmera o lo que quieras. Supongo que la evolución tiene que ser brutal, ¿no? Y cuando alguien te venga a decir, es que no hay de, yo que sé, alguien que le hayan diagnosticado hace poco y diga, es que no hay no sé qué cosa, ¿no? Y tú dirás, madre mía, pues si yo te contara lo que cuando yo era pequeño, ¿no? Ahora, ahora hay de todo, prácticamente hay de todo. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente no lo tenemos a veces a mano, ¿no? Según donde estés situado, donde vivas y demás. Hombre, que vive en Madrid, cerca de los obradores esos buenísimos sin gluten, pues lo tiene al lado de casa. Pero bueno, que ahora mismo hay de todo. O sea, para mí en mi época, con 16 años, pensar que algún día comería un donos de chocolate, como de vez en cuando bajo a Madrid y los compro ahí en la Oriental o en mil sitios que hay por ahí en Madrid, yo lo veía inviable. O comer un regaliz, tío, que de pequeño era como mi madre, ¡Fer, las chucherías! Y decía, joder, un tronquito de esos que comen todos, tío, pero que no va a pasar nada. Pero bueno, como te interiorizas tanto la enfermedad, al final dices, no, tío, no me como ese regaliz, porque sé que me va a sentar Y, mal. Y y ahora, joder, cuando vas ahí al cine, que ves chuches sin gluten, joder, cojo unas bolsas. que confiésanos, ahora que nadie te escucha, ¿alguna vez has transgredido la dieta a propósito? Por probar algo, vas a ver, dices, mira, yo que sé, el regaliz, No, por ejemplo, que decías. no, nunca, jamás, nunca. Nunca me he comido algo, ni me he probado una caña, te lo digo. Y llevo trabajando en el bar con mi padre desde los 16 años. De eso de tirarte un cortito de cerveza, nunca, nunca, Que yo lo pienso y no. lo veo complicado, porque Alguna vez habré comido algo sin sin... querer, claro. Sí, de eso no ha Pero que pasado yo a lo mí. veo complicado, sobre todo lo que tú decías en la adolescencia, que además te gusta hacer todo lo que no se debe hacer, todo lo que está prohibido, todo lo que tal, que es cuando más celíacos transgreden la dieta. Lo veo muy complicado el no pecar y yo qué sé, y decir, pues mira, voy a probar eso, lo que tú dices, ¿no? Además, trabajando en hostelería, probar un culín de cerveza, ¿no? Lo veo súper complicado. No, pues yo lo único que hice con 16 años de adolescencia, sin saber los cubatas que se podía beber y que no podíamos beber, pues yo le dije a mi madre, me dijo un día, Feri, ¿tú cuando sales por ahí con tus amigos qué es lo que tomáis? Y dije, voy a estar sangría, que eso lleva de todo. Digo, mamá, pues sangría. ¡Ay, madre mía, qué lleva la sangría! Y empecé a decir cosas, digo, martini. Dice, bueno, pero no es muy bueno. Digo, ya, bueno, ginebra. Dice, eso es muy fuerte, pero bueno. Whisky, no, eso no, hijo, no puede beber. Digo, ya está, descarta el whisky. Entonces fui como haciendo ahí un barrido de licores, pero el resto no, de verdad, no, no, nunca, siempre te queda esa curiosidad de decir, joder, me comería un churro, una puntita, la probaría, un pico de pan. No, no, nunca, nunca, porque desde pequeño no es que te eduquen, es que lo interiorizas y sabes lo que tienes eso Mm. y no. Yo creo que nos saltamos muchas más cosas de mayor y hacemos muchas más cosas de esas de cuando eres pequeño y ves el problema. ¿Y tus hijos son celíacos o no? ¿O no han heredado el gen? No, ninguno, ninguno. Nada, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Mi madre hace 22 años tuvo un cáncer de mama, se recuperó, gracias a Dios, está con nosotros y ahí la diagnosticaron la celiaquía también. Es No me decir, lo viene puedo por creer. la parte de mi madre, el ramal viene de mi madre. Sí, 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 además con 40 y, bueno, mi madre tiene 65 por ahí, pues sí, hace 20 y tantos años, con 45 años. Ella se encontraba bien, de vez en cuando tenía por su depre, su dolorcito de cabeza, pero no la achacaba la celiaquía. Y cuando le diagnosticaron el tumor de mama, el cáncer de mama en junio, yo estaba con la selectividad y ese año la dijeron que era celíaca. Sí, pero mis hijos no, no. Les han hecho la prueba y todo, porque yo lo dije el primer día que nacieron. Tengo dos hijos de 9 y 6 años y dije, oye, mira, yo soy celíaco y tal. Les hicieron la prueba y no salieron ninguno de los dos. Sí, sí. No. En mi caso igual. Tengo una hija de 10, otra de 8 y también con 15 meses le hicieron las pruebas y a mi mayor se las volvieron a repetir hace unos meses y nada, todo negativo. Pero vamos, yo creo que mi gen viene por parte de padre y ahora lo cuento. A mi padre le están haciendo las pruebas de la celiaquía, ahora que no me oye. A mi fantástico médico Sergio Navarro le ha mandado las pruebas de la celiaquía porque tiene síntomas. Ahí lo dejo.
Tiene Madre mía, tu 67. padre, ya Mi verás. padre, fíjate tú, mi padre, pues ya le han hecho la analítica y está esperando las pruebas. No digo nada, pero por algún lado me tiene que venir. Oye, si No sale lo sé. celíaco, le invitamos aquí a Mm. que cuente. Total, total. Hombre, si sale Claro, que cuente celíaco su ya tiene un experiencia. máster, porque me cocina mis migas sin gluten, el arroz y todo, vamos, que es un maestro de la cocina, o sea que eso ya lo tiene para adelante, pero ya lo contaré. Y hablando de A ver qué cocina, pasa. Bueno, Fernando, lo de montar un restaurante, la opción sin gluten, ¿eso cómo surgió? pues surgió una anécdota muy curiosa. Yo trabajaba con mi padre, pues yo empecé con mi padre aquí, estaba yo en la universidad, sí, el primero o segundo año de carrera, y entonces yo venía a ayudarle de vez en cuando, ¿vale? Y tenía pues un poquito de pan, tenía pues mis macarrones para cuando venía de la universidad por las tardes, cenar algo y demás. Y entonces vino un niño que ahora ya es un celíaco a los 30, ya es un tío grande, y entonces nos dijo, oye, ¿nos podéis hacer un filete a la plancha? Me dijo su madre, un filete a la plancha con patatas pero limpias y tal, y fue así, ¿eh? Dije, ¿qué es celíaco? Y me dijo, sí, ¿tú cómo lo sabes? Digo, porque yo también lo soy. Y dije, jolín, si yo tengo pan, ¿quieres un poquito de pan? Y le di el pan que había, las rebanadas esas de molde, ¿no? Lo que Ujú. había en esa época. Y también teníamos ese de SAR, que eran como dos baguettes muy largas, unas baguetinas muy alargadas que venían en un plastificado. Y entonces dije, joder, papá, pues en vez de tener un pan para mí, ¿por qué no tenemos cuatro? Y oye, pues vamos moviéndonos un poquito, que vayan llegando los celíacos. Fue cuando transformamos esta cocina. Sí, estoy hablando del año 99, 97, 99, 2000. Y así empezó, o sea, nosotros no lo hicimos con ánimo de lucro. Mi padre dijo, vamos para un restaurante para celíacos. Surgió por ese niño que vino a comer, que sigue viendo, vive aquí en el Pardillo, y viene mucho y siempre me recuerda de nota. Dice, joder, tenía como 8 años y me ofreciste tu pan que tenías aquí en el bar de tu padre. Y así empezamos. Así Qué fue. bueno. Claro, es que en aquella Sí. época, ahora hay gente que monta un negocio enfocado sin gluten, bueno, pues porque hay por la moda sin gluten, porque somos muchos los celíacos que podemos ir, los que arrastramos. Pero claro, cuando tú nos estás hablando, por moda no, más bien sería incluso un obstáculo, ¿no? O sea, generar dos cocinas, etcétera, es un trabajo. Sí, sí, fue también efectivamente un obstáculo, una traba, un poco rollo el adaptarte. Luego no estaban las redes sociales como ahora para soltarlo. Oye, tenemos comida sin gluten, sino iban viniendo y te aparecía alguno y empezamos a movernos un poquito a través de la Asociación de Celíacos, Manuela con el otro, íbamos punteando un poquito, dando un poco esa oportunidad a la gente. Y teníamos a lo mejor una tarta de queso o un postre, lo que fuera, pero ya podían comer un postre. Teníamos el pan, que eso era fundamental. De repente hacíamos unos calamares y los chopitos y los boquerones fritos, y luego un entrecot que lo puedes comer habitualmente, ¿no? Pero ya esas cositas fueron introduciéndose y era como, joder, y de repente un día decimos, vamos a hacer una masa de croquetas sin gluten. Bah, la masa de croqueta era un desastre, una piedra, ¿sabes? No se amasaba bien y tal. Pero bueno, comías croquetas en un restaurante sin gluten. Y a ver, ¿qué me han llamado y se ha ido esto? Ahora. Nada, nada, tranquilo. Y así empezó el tema. Luego, bueno, pues ya fuimos mejorando, avanzando, preparando un poquito más. Y fue mi madre la que empezó a preparar un poco más a los cocineros. Fue la que se puso con ellos a hacer ese tipo de masa, los buñuelos. Y bueno, pues así fue. Pero sí, al principio fue un poco más complicado, ¿no? De adaptar dos cocinas, a explicar a cocineros, cambiar el aceite continuamente, era un coste muy elevado. El cobrar lo mismo cuando los productos eran carísimos. Ahora siguen siendo caros, pero están un poco más parejos. Pero antes era carísimo, todo el mundo sin gluten. Pero claro, tú no podías cobrar unos macarrones a 10 euros cuando otros valían a 6, por ejemplo, ¿no? Pero el producto era muy, muy caro. Muy Sí, caro, y sí. otra pregunta, porque aquí Ricardo y yo tenemos cosas similitudes del tema celíaco, los consortes no celíacos, cuando salimos a comer y tal, pues sufren en silencio, como digo yo también, porque siempre comen sin gluten y van a los sitios sin gluten por tal de probar más platos los que somos celíacos. ¿A ti también te pasa eso? O sea, de ir a un sitio y ir a nada más que a los sitios sin gluten para probar más platos y al final con la consorte acaba comiendo todo sin gluten también, ¿o no? Sí, bueno, es que cuando vienes a las de Bastos, realmente, como toda la carta es apta para celíacos, todo lo que se pide en la mesa en pareja no es que sea algo especial, de decir, ala, hay que comer esta pasta o esta pizza, que es diferente, ¿no? Las Mm. salidas han mejorado tanto que ahora mismo mis rebozados no notas diferencia prácticamente. Los callos que hacemos aquí es esa cucharadita de harina, esa cucharadita de harina sin gluten y de repente tienes los mismos callos pero sin gluten, ¿sabes? O sea, hemos ido como dando un plato
en el que no encuentras una diferencia, no es esas harinas que había antes que eran de maíz, que eran muy amarillas, que sabía incluso dulce a veces, ¿no? Ahora ya hemos logrado refinar una harina diferente, pero lógicamente yo cuando salgo a comer con mi mujer o con amigos intento ir a un sitio donde sepa que me garantizan un poco ese tema, el tema del sin gluten, igual que cuando vienen aquí. Ese fin de semana ha habido un montón de gente y era como lo que tú dices, venga, pues aprovecha a pedir, aprovecho, pues venga, rebozados ahí, venga, croqueta, chopito, calamares, chocorraba, no sé qué. Y yo decía, a ver, escucha, veo tu emoción y tu ilusión, digo, pero también te puedes comer unas tamburiñas a la plancha, te puedes tomar unas tortitas, deja hueco para el postre. Ya, es que, jolín, veo tantas cosas sin gluten, entiendo esa emoción, ¿no? Pero bueno, también hay que ser un poco mediador y es un poco también mi función, ¿eh? O sea, mi función no es tú pide, llénate, deja los platos y tal. Intentas recomendarles y llevarles por ese camino, e incluso algunos que no piden cosas de esas, digo, hombre, unas croquetas te tienes que comer, aunque sea media receta, 4 croquetitas, porque al final en un restaurante las croquetas saben diferentes, mejores o peores, pero saben diferentes. Yo a eso le llamo el colapso celíaco, que es cuando vas a un sitio y tienen tantas cosas sin gluten que pasa eso que tú dices, que no sabes dónde parar y dónde poner el límite, ¿no? Y luego para el postre es lo malo. Pues te voy a decir yo una cosa del postre. Ahora que has dicho la tarta de queso, yo me acuerdo perfectamente en el As de Bastos de Majadahonda que sí que tenéis tarta de queso, y una de las veces que fui a comer, al principio de diagnosticarme, aquí empezó. Al año me diagnosticaron intolerancia a la lactosa. Y justo fui y teníais de postre sin gluten la tarta de queso. Y me quedé con las ganas de comer porque no podía tomar lactosa, porque además era al principio y estaba fatal con la lactosa. Y me quedé con las ganas que ahí se la comió el consorte y me quedé con las ganas de comerme la tarta de queso, que lo tengo grabado a eso a fuego. Te lo juro, ¿eh? Me la han recordado ahora. Ahora estamos trabajando. Ahora la pastillita, pero entonces yo no conocía la pastillita. Me acaban de diagnosticar lo de la lactosa y no lo conocía. Luego ya lo descubrí. Pero lo de la lactasa no lo conocía yo. Y se me quedó grabado. Qué lástima. Se nos ha quedado congelado Fernando. Ahora. No, está ahí. Sí. No, es que sonaba un poco raro. Lo que está diciendo nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando muchas cosas, las croquetas sin gluten y sin lactosa. La tarta de queso sin gluten, sin lactosa, es decir, todo el tema de los alérgenos que van muy encaminados, muy relacionados con la celiaquía o con cualquier alérgeno. O sea, a la carta estamos obligados a tener los 15 alérgenos, eso que todo el mundo conocemos, ¿no? El cacahuete, la soja, no sé qué, no sé cuánto, el gluten, el huevo, el pescado y tal. Pues nosotros ahora vamos buscando también eso, porque, lo que os he dicho antes, hace mucha ilusión comerte unas croquetas sin gluten en un bar. Estén buenas o estén malas, pero ese fritanga, esa freiduría es diferente en casa, ¿no? Entonces, había mucha gente, no, es que lleva leche, yo es que soy sin gluten, sin lactosa. Y no nos cuesta nada, absolutamente nada. Pero bueno, para eso hay que tener un poco de conocimiento y tenerlo un poco en tu flora, ¿no? En tu celiaquía dentro para hacer ese tipo de cosas. O sea que ya puedes comer tarta de queso, Ricardo, croquetas, sin gluten y sin lactosa. Sí. Y además, Elena tiene también chopitos y tiene tortita de camarones también, ¿no? Me suena. Eso tortitas de camarón y muy andaluz. Y sí, muy andaluz. Y además lo copié de un restaurante ahí de Córdoba, de tu tierra. Un restaurante que hay muy bueno ahí sin gluten también. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Sociedad de Plateros? Sociedad de Platero. Ah. Claro. Ese. Manuel Bordallo. Madre mía, la fusión Sociedad Platero y As de Bastos, madre mía. Tiene una croqueta. ¿Prueba las croquetas de rabo de toro? Le cotillé, no he ido, yo no he ido. Le cotillé. Le cotillaste. Pues tiene una croqueta, una croqueta de rabo de toro, buenísima. Y otra cosa, y yo me he copiado, he hecho una historia, he medio inventado las croquetas de salmorejo. Ahí lo dejo. Anda, mira. Buenísimo. Curioso. Cópialo, Fernando. Croqueta de salmorejo sin gluten y sin lactosa, porque yo también soy intolerante a la lactosa y me han salido buenísimas. He hecho un experimento y me ha salido bien a la primera. Así que yo ahí lo dejo. La probaremos. Cordobesa, salmorejo, ahí todo mezclado. Sí, nosotros el salmorejo, por ejemplo, también lo trabajamos mucho para el atún de guarnición y en verano, aparte de los gazpachos, hacemos salmorejo. Porque es otro de los platos que también te apetecen comer, ¿no? Cuando eres celíaco. Yo creo que el primer salmorejo sin gluten que probé fue en tu restaurante. Yo creo. Pues lo más seguro, porque nosotros al atún y todo eso siempre lo acompañamos con salmorejo. Nos parece un plato fantástico, muy fresco y que al celíaco le apetece. Yo qué sé, los restaurantes se crearon para comer lo que no te comes en casa, ¿no?
Y entonces tienes que buscar cosas que en casa no te las hagas habitualmente. Es como los guisos y todo eso del día a día. La gente que está en casa, que son dos o eso, nos hace un perolo de lentejas o de judías. Para eso están los restaurantes. Y entonces buscamos un poco eso. En la carta Madrid, pues igual hacer el cachopo XXLS, que son 50 centímetros de carne, ya que mi madre es de Asturias y por eso es del Narcea, de Cangas del Narcea. Y bueno, pues Allí no hay casi platos como celíacos. los chopitos. No, 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 No hay casi no hay celíacos casi allí, celíacos, ¿no? no. Claro, pues entonces no hay duda que te vino de allí, estaba clarísimo. Claro, claro, mi madre es de Cangas del Narcea, entonces sí, es la mayor Ya está, no digan población de más. España, sí, sí, de osos y de celíacos, es en Cangas del Narcea, sí. Oye, La amiga Lorena. La amiga Lorena. claro, Lorena, que digo, para la gente que no ha tenido la suerte de ir todavía a las de Bastos, recuérdanos dónde están, la dirección y todo eso para que la gente se lo apunte. Bueno, pues en Las de Bastos, el primero, el Patriarca, está en Majadahonda, en la calle Doctor Bastos, en el centro del pueblo de Majadahonda. Luego en Majadahonda también tenemos la Taberna de Las, que es un local pequeño, informal, que está en la Gran Vía Peatonal, una zona céntrica de Majadahonda, con muchas terrazas, y ahí igual toda la carta es sin gluten. Disparamos también a la frigoría, disparamos también a las patatas bravas, morcillas, cosas así, rabas de calamar. Y luego lo último y más novedoso y nuevo es Las de Bastos de Madrid, que está en la calle Castilla, en la zona de Bravo Murillo, Tetuán, entre Estrecho y Alvarado. Y bueno, la primicia que os quería contar, llevamos cerrados desde julio, desde el 19 de julio de este año con la pandemia lo cerramos por la limitación de capacidad, el 50%. Tú lo conoces, Ricardo, es un local pequeño, donde la distancia de seguridad no la podíamos garantizar. Sí, no garantiza la distancia de seguridad. Entonces, al final, esas cosas, pues no estás cómodo y no vas a trabajar bien. Entonces, lo decidimos cerrar, dar una pausa. Entonces, nosotros en Las de Madrid se abrió un 19 de marzo del 2015. Va a ser ahora el 19 de marzo. Entonces, volvemos a abrir ahora el 19 de marzo del 2021 de Las de Bastos 2.0 o post-pandemia o como lo queramos llamar. O sea, lo vamos a abrir ya ahora en marzo. Qué bien. Esperando el buen tiempo, la terraza. La y terraza, eso, te iba a decir, claro. Sí, lo queremos retomar. Tenemos mucha demanda y mucha gente. Yo el Claro, primero. lo que pasa es que en invierno esa terraza, pues igual, es una terraza de calle, claro. Entonces lo queremos, ya te digo, el día 19 de marzo de ahora lo abrimos, ya con muchas ganas, con novedades en la carta, unas croquetas de salmorejo que hemos investigado buenísimas. La madre que te parió. ¿Te imaginas que Y te alguna- lo copias? ¿Te imaginas Bueno, que de que te lo has repente- copiado de otro sitio, que tú no te lo has inventado. No, yo, vamos a ver, yo la he copiado de un restaurante en Claro, Palma claro. que ya ha cerrado por la pandemia, que las tenían con gluten. Y mi hija se las comían con gluten. Y yo digo, yo tengo que hacerlo sin gluten. El restaurante ya cerró y yo he empezado aquí investigando y me la he hecho sin gluten. Está muy bueno. Lleva un mes haciendo las croquetas de salmorejo, que me las manda por WhatsApp y lleva un mes. Digo, ¿pero cuándo vas a acabar? O sea, tú, si lo copias tiene que ser más rápido, pero vamos, un mes entero para hacer unas croquetas. Pero bueno. No, hombre, es que tienen su proceso, tienes que buscar la historia. Pues nada, Vamos oye, a poner platos nuevos, vamos a darle una vuelta a la carta. Pues me alegro un montón que vuelva a abrir, porque además hay mucha gente que pregunta, Sí. porque allí estaba lo del cachopo, etcétera, y hay mucha gente que pregunta. Y claro, Sí. claro, yo se lo decía antes a Elena, digo, cerró con el tema del COVID, porque es un local más pequeñito, pero es verdad que tiene terraza, o sea que ahora a ver, estupendo. Por eso, pues nada, ya tenéis ahí para soltar y para contarlo la primicia. Nos ha contado Fer esta tarde que el día 19 de marzo volvemos con Las de Madrid. Y ya te digo, con alguna novedad, algún plato chulo en carta. Tuvimos una época que pusimos sushis. Bueno, ahí nos gusta variar un poquito para que el celíaco que vaya, pues de repente se vaya encontrando diferentes novedades, ¿no? en la carta, que también eso es muy interesante para no comer siempre lo mismo y tener una rutina aburrida. A mí en cuanto me dejen voy. Es que no me dejan salir de la provincia de Córdoba, luego más quisiera yo, pero en cuanto me dejen salir de aquí, voy, vamos, del tirón. Tú no te preocupes, Elena, que cuando te dejen salir y vengas para Madrid, Bueno, es una cita obligada. En cuanto te dejen vas salir, a volver con 50 kilos de más. Pero feliz. O más, pero muy feliz. Sí, muy feliz. Pues nada, Fernando, que un placer hablar contigo, que nos hayas contado cosas de celíacos antiguos, de antaño. Que me ha gustado mucho. También la anécdota de cómo surgió en Las de Bastos. Y además nos dejas con un buen sabor de boca con esta noticia de que vuelve a abrir en Las de Bastos de Madrid, de Bravo Murillo, así que estupendo.
Pues Así sí. que no sé si tienes algo que añadir, Elena. Yo a invitar a todo el mundo que nos esté escuchando de Madrid y alrededores que pueda ahí acercarse, que vaya a comer con y sin gluten, porque vamos, no lo he probado, pero está buenísimo por lo que he estado viendo. Y muchísimas gracias, Fernando, por dar tu punto de vista de celíaco de antaño versus celíaco a los 30, como somos nosotros. Y de haberte tenido aquí un ratito, abrir una ventana a otras posturas del celiaquismo, como son los antaños. Vamos a categorizarlo así, ¿no? Los celíacos de antaño, queda Sí, bonito. Mira, Antonio. los de antes. Pues nada, gracias a vosotros. A mí me encanta colaborar en estas cosas. Siempre que me llamáis, quien me llame, que me busque, aquí me tiene porque lo llevo dentro, la celiaquía, y no tengo que estudiar para explicarlo. Hay gente que me dice, joder, pero ¿cómo hablas tanto? ¿Cómo sueltas eso, los celíacos? ¿Cómo sabes tanto? Digo, es que no tengo que estudiar, ¿sabes? Lo vivo día a día. Y nada, pues un placer, que os vaya muy bien y te esperamos, Elena, en Madrid para No lo comer y dudes que en darnos un cuanto me homenaje. Y que dejen, pruebes voy. mi novedosas croquetas de salmorejo. Muy bien. Ya te Muy daré bien. una. Tú verás cómo vamos a llegar a los Pues tribunales con nada, esto. Pero un vamos, que tú me placer, las un preparas placer. y yo voy y me las como y después te pongo nota. Tú Las investiga. prepararé. Muy Un bien. Vale. placer estar con vosotros. Mucha suerte, Pues chicos. nada, Gracias, muchas Fernando. gracias, Hasta Fernando. luego.